soy de Suez, como podéis ver. Soy Alberto Barrera, responsable de desarrollo de negocio de la parte de hidrogeología. Y os voy a contar muy brevemente cómo realizamos la gestión de captaciones de agua subterránea, ¿vale? Lo que viene siendo pozos, vaya. Entonces, primero para entender qué es, bueno, habrá gente que no lo sepa, otros que lo sepan bastante bien. Al final, un pozo es una perforación que se hace en el terreno con la finalidad de captar agua subterránea, ¿de acuerdo? Entonces, esta perforación se puede realizar de muchísimas maneras. Al fin y al cabo, tiene una serie de elementos en su interior, ¿no? Como vemos, hay una zona, pinchamos el acuífero y metemos. Os voy a contar dos cosas, principalmente. Una, la tubería de revestimiento, que tiene que aguantar el peso del terreno, que es ciega, en la parte en la que no filtra agua, y otra parte que es tubería ranurada. Esto es muy importante, diferenciar la parte en la que la tubería está ciega y la parte en la que la tubería está ranurada, que es a través de la cual accede el agua subterránea, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tendríamos tubería por aquí ciega, una parte de tubería ranurada, y metemos dentro una bomba sumergible, ¿de acuerdo? Al botón mejor, ¿no? Quizás, bueno. ¿Qué problemas hay asociados a la captación de agua subterránea? Principalmente tenemos tres tipos, ¿no? Uno relacionado con el cambio climático, la sobreexplotación de recursos. Sobre todo ya sabéis que en esta zona es una zona en la que hay mucha demanda y poca oferta, o sea, poca agua. Entonces eso es un problema que tenemos. Entonces tenemos que ir hacia una gestión sostenible del recurso. Otro problema es la contaminación, evidentemente. Procesos industriales, industria mineral, etcétera, agrícola. Y sobre la que vamos a hablar hoy un poquito más es la pérdida de rendimiento en las captaciones, ¿de acuerdo? Esto, como cualquier equipo electromecánico, sufre un desgaste. Lo que pasa es que tiene ciertas particularidades a diferencia de otros equipos de bombeo que están instalados en superficie, que las vamos a ver ahora. ¿Qué ha pasado, no? Bueno, en cuanto a la pérdida de rendimiento, ¿qué factores o cuáles son los problemas concretos que dan lugar a la pérdida de rendimiento? Por un lado sería la obstrucción. Acordáis que hablábamos del filtro. Esta es la tubería que está filtrada, ¿vale? Estamos ya en el interior del sondeo y estamos viendo cómo es por dentro. Ocurren fenómenos de obstrucción, tanto mecánicos como químicos como biológicos. Es decir, sufre precipitación, o sea, tenemos agua que entra del acuífero hacia la tubería, hay un cambio de condiciones que generan ciertos precipitados y taponan estas ranuras, estos filtros que tenemos. También hay obstrucción de tipo químico, bueno, esa en concreto, otras de tipo mecánico, al fin y al cabo que las partículas se quedan incorporadas en la rejilla, y otras de tipo biológico, crecimiento bacteriano de biofueling, y taponan por completo o parcialmente esta ranura, y lo que hacen es que dificultan la entrada de agua en el pozo, y al dificultar la entrada de agua en el pozo, nosotros, si queremos sacar un caudal, hay mayor descenso dentro del interior. ¿Qué pasa si hay mayor descenso? Tenemos que levantar mayor columna de agua con la bomba, mayor levantamiento de metros, mayor consumo energético, ¿de acuerdo? Menos eficiente. Aparte de que tenemos menos agua, y si requerimos un volumen concreto, no lo podemos conseguir si tenemos obstruida la rejilla, como es obvio. Luego también otro tipo de problemas, como son la corrosión. Estos son ejemplos reales, ¿vale? Bueno, esto es una tubería, es la misma, ¿eh? Es la misma. Esto no es el antes y el después, en este caso es al revés, es después de una limpieza, pero bueno, para que vierais cómo puede llegar a estar una tubería y cómo estaba en un inicio o después de una limpieza. Tenemos procesos de corrosión que lo que generan también, evidentemente, son otros problemas, y es de fuga de agua. Si se producen agujeros en la tubería, pues el agua se fuga por ahí. Y luego ya, que yo creo que también conocéis bastante vosotros, son temas de erosión y cavitación en el cuerpo hidráulico de la bomba. ¿Qué hacemos nosotros para evitar estos problemas y dar soluciones? Hacemos una gestión avanzada de sondeo, le llamamos, que al fin y al cabo no viene siendo otra cosa que monitorizar qué ocurre en los pozos, qué está ocurriendo. Ahora vemos qué monitorizamos. Lo recibimos vía internet y lo visualizamos a través de una plataforma que también la vamos a ver. Y ahí podemos acometer acciones, ya sean recomendaciones, simplemente recomendaciones operacionales. Oye, pues creemos que la bomba debe funcionar de esta forma, o instalando ciertos equipos, o instalando un variador, cambiando cualquier tipo de dispositivo, etcétera.
lo que viene siendo ya una operación y mantenimiento de los equipos. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, que lo más importante es la toma de datos. Si no tenemos un dato bueno, no podemos tomar decisiones. Ahí se pueden tomar muchísimos datos, pero estos 4 los necesitamos, que sería el nivel, es decir, la profundidad a la que está el agua, la presión, caudal y consumo energético. Con esos 4, nosotros ya podemos tomar muchas decisiones. Para medir el nivel, evidentemente, pues metemos un sensor de nivel en el interior del pozo, ya puede ser piezométrico, una sonda piezoresistiva o un tubo en el que metemos presión de agua y calculamos lo que tiene que levantar de columna de agua para saber qué altura tiene encima. También ponemos caudalímetro, evidentemente, para saber qué caudal sale del pozo, analizadores de redes para ver el consumo energético y manómetros. Entonces, instalamos esos sensores, enviamos los datos en tiempo real y podemos realizar una operación eficiente. Aquí hay un esquema de lo que sería el interior de un pozo. Metemos, pues lo que comentaba, bueno, aquí hay un sensor de temperatura, que también vale, sensor de nivel, un caudalímetro, un manómetro, y esto lo enviamos a un PLC, ¿vale? Registramos los datos y los enviamos por 3G. Entonces los vemos en la plataforma. Y en la plataforma ya podemos tomar decisiones, como decía. Y esto también es importante porque en el tema de la hidrogeología no solo tienen que ver ni mucho menos los equipos, es una parte de ello. Hay que tener en cuenta tres componentes distintos. Uno es el equipamiento, otro es el pozo, en sentido estricto, la propia construcción, y otro el acuífero. Es decir, nosotros podemos detectar un problema de bajo rendimiento, falta de caudal, turbidez, consumo energético anómalo, y una persona que solo entienda de bombas va a decir, vale, pues la bomba tiene un problema, ¿no? Luego llegará otro y dirá, oye, pues no, es que el acuífero está sobreexplotado. Y luego llegará otro, el pocero, y dirá, no, no, es que el pozo está mal hecho, ¿no? Entonces, digamos que son 3 grandes factores los que pueden dar lugar a una pérdida de rendimiento o a un mal funcionamiento del pozo. Bueno, nosotros como tenemos un equipo multidisciplinar, digamos que esos 3 los compilamos, ¿vale? En cuanto al equipamiento, medimos aquellos datos de ahí arriba, ¿vale? Que nos da el ratio energético, básicamente, y siempre será culpa de la electrobomba, bueno, siempre, más o menos, ¿no? Luego tenemos del pozo 2 parámetros que nos dan el reflejo de si funciona o no funciona bien, que es el caudal y el nivel. Estos también los necesitamos para el otro, y esto es lo que decía. El equipo electromecánico puede estar perfecto, pero si tenemos que el pozo no esté bien construido, las rejillas no están puestas en su sitio o que están obstruidas, vamos a tener un mayor descenso para un mismo caudal. Entonces, una pérdida de caudal específico. Y finalmente el acuífero, porque evidentemente también puede pasar que la bomba esté muy bien, el pozo esté perfectamente construido, pero oye, es que pues, no hay recarga y los niveles están bajando y también estamos perdiendo pues no eficiencia en sentido estricto, sino una pérdida de caudal y un mayor bombeo de forma indirecta, ¿vale? Por culpa de que hay una sobreexplotación. ¿Cómo vigilamos esto? Tenemos una herramienta que se llama WellWatch, ¿ves? Un visor de pozo, dicho en español, que monitoriza en el tiempo real o en el tiempo en el que nosotros queramos que nos manden los datos todos estos parámetros que hablamos. Arriba tenemos el nivel, aquí tenemos el caudal, bueno, también se mete en la columna del sondeo, se meten muchos datos. Y vamos viendo los últimos datos que no se lee bien, pero bueno, datos de nivel, de consumo, caudal, los últimos y tanto el histórico, ¿de acuerdo? A partir de ahí observamos los ratios energéticos o ratios de otro tipo, todos los ratios que hemos querido ver. Allí, por ejemplo, pues sale el consumo, la eficiencia del equipo electromecánico y vamos viendo si entra en un intervalo o en otro que nosotros hayamos considerado que sea razonable, ¿de acuerdo? Para cuando salte, que nos salte una alarma. Digamos, oye, aquí hay un problema. También vemos la curva de la bomba. El punto de funcionamiento en el momento, bueno, el punto óptimo y el punto de funcionamiento en el momento, así como los históricos, salen todos. Entonces ya sabemos si el equipo electromecánico se ha desviado con respecto al punto óptimo o está en un intervalo que consideramos que es aceptable. Aquí, por ejemplo, se ve que cómo estaban estos 3 ratios antes de una actuación. Luego se realizó una mejora en el equipo de bombeo y automáticamente pues, incrementó la eficiencia, disminuyó el consumo energético y los vatios metros cúbicos por metro columna de agua también mejoraron, ¿vale? Esos 3 indicadores. También puede establecer un umbral
O sea, esto calcula el sobrecoste que está teniendo el equipo en ese momento y establece un umbral a partir del cual merece la pena realizar una acción correctiva o no. Entonces te va avisando e incluso puedes decir una tendencia, puedes establecer tendencias futuras. Es decir, oye, con esta tendencia, ¿cuándo tendría que cambiar este equipo? Bueno, pues 30 días. Y a partir de ahí, antes de que llegue a aquel punto de arriba, a aquel umbral, haces la actuación. Entonces ya, digamos que siempre está compensando el peor de los escenarios. Bueno, aquí igual, entre actuaciones, pues sobrecoste llegaba a un umbral, se corrige, etcétera. Y puedes hacer allí hay una previsión futura que tú le puedes poner de cómo estaría en un momento. Bueno, eso es fácil, ¿no? Una recta de regresión y ya está. Aquí se ve un módulo de... Bueno, esto es un panel de control. Si uno tiene, pues en vez de 1 o 2 pozos, tiene 30 o 40, pues tienes tu panel de control con los datos principales de aquellos pozos para de un plumazo poder tener una visión de conjunto general. Y si no quieres verlo siquiera tampoco tienes por qué verlo, porque te pueden saltar alarmas, eventos. Te salta una alarma y te dice, pues bueno, hay un sobrecoste, hay una sobrecarga del motor, hay una pérdida de caudal, hay una disminución de la presión, lo que sea. ¿Vale? Como aquí, por ejemplo, entró en un momento que el motor entró en sobrecarga. Pues te avisa y uno ya puede ir a revisar y tomar la decisión oportuna. Y ya está, era muy sencillo. Vamos a continuar con la jornada técnica, con el segundo bloque de ponencias. En este caso nos van a acompañar dos empresas invitadas que son expertos en la gestión del ciclo urbano. La primera ponencia la va a realizar Pedro Daniel Martínez Solano, de Aguas de Murcia, en la cual va a compartir con nosotros la experiencia de Aguas de Murcia en la gestión eficiente del agua y la energía, con una gran cantidad de información que es realmente interesante. Pues bueno, le doy paso a Pedro Daniel. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Antonio, por invitarme a estas sesiones. Lo que voy a intentar hacer es, bueno, dar una visión general de las necesidades y expectativas y retos que tenemos para la aplicación de todas estas tecnologías que se están presentando. Lo voy a intentar, no sé si lo conseguiré. Lo primero de todo, a ver si podemos manejar esto. Bien, lo primero que tenemos que hablar es del cambio climático. Es decir, en el cambio climático podemos pensar si existe, si no existe, si está ocurriendo. En la gestión del agua, el cambio climático ya es una realidad. Es decir, el factor de protección de la tierra es el agua. El agua es el elemento termoprotector del agua. Y evidentemente cualquier cambio en las temperaturas, y como podéis ver la diferencia es notable, va a afectar a la gestión del agua. Esto va a implicar 3 riesgos importantes. Primero, nos va a exigir ser eficientes en el recurso agua. Segundo, nos va a exigir ser eficientes en el recurso energía. Y tercero, nos va a exigir ser resilientes frente al cambio climático, los efectos de sequía o de inundaciones. ¿De acuerdo? Al hilo de esto, y esto no funciona, vamos a ver, al hilo de esto voy a recordar los objetivos claves de la UE. En general, los objetivos clave tanto para el 2020 como para el 2030 se establece la reducción de gases de efecto invernadero en diferentes porcentajes, el aumento de la eficiencia energética y el aumento de la producción de energías renovables. Es decir, yo creo que por lo que estamos viendo, el factor energía es el más importante porque a partir de la energía podemos generar cualquier cosa. En concreto, yo soy responsable de la Oficina de Coordinación de Aguas de Murcia y vamos a centrar el problema del cambio climático en Murcia, en la ciudad de Murcia. El reto que tenemos en la ciudad de Murcia, yo creo que lo conocéis todos. Precipitaciones escasas y irregulares, después nos extenderemos. Una característica que a lo mejor no es bien conocida por todo el mundo, pero el municipio es muy extenso, 885 kilómetros cuadrados, tenemos 40 kilómetros de radio, es decir, una diagonal que vaya desde Casablanca en Sucina, en Avileses, hasta Barqueros puede tener 50, 60 kilómetros. La cuenca del Segura es deficitaria y todos lo sabemos, y el abastecimiento proviene de diferentes fuentes. Y además todo esto viene complicado por la orografía singular que nos obliga a bombear. La ciudad de Murcia podemos decir que es plana, pero está llena de una cosa tan hermosa como es la red de acequia y azarbes de los usos y costumbres heredados de nuestros antepasados los árabes. Y esa cosa tan hermosa y que deberíamos recuperar obliga a la empresa municipal a bombear y a bombear todo el agua residual mediante 190 bombeos que nos dan muchas preocupaciones. Algunos datos, lo que hemos dicho, Murcia podemos sentirla como pequeña. Murcia no es nada pequeña, siendo la 7ª ciudad de España, es una ciudad muy grande y muy compleja.
tiene 450.000 habitantes y 52 pedanías, con lo que conlleva el abastecer de agua 24 horas al día a esas 52 pedanías, con usos industriales, una ciudad con un tejido urbano consolidado, elementos turísticos, elementos de producción agraria. A más, pues tenemos aquí los elementos. Yo siempre digo lo mismo. En Aguas de Murcia y en Murcia tenemos, en cuanto al ciclo integral del agua, mucho de todo. Como veréis, tenemos 2.200 kilómetros de tuberías de agua potable. 2.200 kilómetros es desde Murcia hasta Berlín. Es decir, lo que nosotros estamos manteniendo y gestionando es una conducción que fuera desde Murcia a Berlín. Tenemos 40 estaciones de bombeo de agua potable, 4 turbinas, que podemos hablar, 28 depósitos y una planta potabilizadora. En saneamiento tenemos 1.600 kilómetros de tuberías, es decir, con el agua potable llegamos a Berlín y después vamos de Berlín a Kiev con la red de saneamiento, con la complejidad que tiene mantener toda esta longitud. 186 estaciones de bombeo y 8 tanques de tormenta y 16 estaciones depuradoras, entonces, y con 190.000 clientes. Como veis, tenemos mucho de todo y 800, en concreto tenemos 800 instalaciones que tenemos que gestionar y que 800 instalaciones que nuestros compañeros de Suez tienen que ayudarnos, en teoría, necesitamos herramientas para ser eficientes y tener una operación estable. No estamos hablando de un bombeo o 2 bombeos, estamos hablando de 800 instalaciones. A mí me gusta esta diapositiva porque yo creo que ofrece realmente visualmente lo que yo quiero expresar. Queremos ser eficientes en las operaciones, mantener el nivel de servicio al ciudadano, queremos cumplir con la ley, estamos certificados en los más importantes sistemas de gestión. Además, queremos respetar el medio ambiente, queremos defendernos del cambio climático y además adaptarnos eficazmente y como caso de éxito. Tenemos 800 instalaciones, controlamos en tiempo real 35.000 variables, que me ha dicho un compañero que ya hemos llegado a las 40.000 variables, Big Data, 40.000 variables que cada 2 minutos llegan a nuestro centro de control. Tenemos 3.700 kilómetros de red y debemos abastecer y depurar 85.000 metros cúbicos de consumo diario. Lo que veis en medio, para el gestor es un lío, es decir, todas estas jornadas que estamos presentando es cómo desenmarañar este nudo de necesidades que tienen las empresas. Me estoy focalizando en Murcia, pero podemos extenderlo a cualquier tipo de empresa gestora. Nosotros todo esto lo intentamos centralizar en nuestro centro de control. Es decir, tenemos un centro de control que lo que intentamos es recoger la máxima cantidad, y voy a decir datos, no información, la máxima cantidad de datos posibles, y esos datos los queremos convertir en información para que el operador de centro de control, para que nosotros, los que llevamos los diferentes procesos de la empresa, tomemos las mejores decisiones. Las mejores decisiones, en este caso, es eficiencia, vamos a ahorrar el recurso agua, eficiencia, vamos a ahorrar el recurso energía y resiliencia, vamos a adaptarnos a las necesidades, ¿vale? Bueno, aquí no voy a extenderme más, simplemente que con el centro de control lo que hace es recoger una serie de tecnologías que ya hemos ido explicando y la que intentamos adaptar y utilizar. No voy a extenderme más, pero que tenemos el ciclo integral del agua, parece que solo abrir el grifo tiene detrás un muy gran número de tecnologías y de esfuerzo tecnológico para que la gestión año tras año sea por lo menos igual y si no mejor. Por tanto, vamos a empezar hablando del recurso agua. Voy a hacer una breve semblanza de cómo en Aguas de Murcia intentamos ser eficientes en el recurso agua, después en energía y después adaptación al cambio climático. En eficiencia en el suministro, básicamente se sigue esta cadena de elementos que nos llevan a ahorrar agua. Es decir, controlamos los caudales, regulamos presiones, hacemos la sectorización para el control de caudal mínimo nocturno, ya veremos por qué, controlamos las condiciones de transporte e intentamos reducir las pérdidas aparentes que ahora nos explicamos. Básicamente, control de caudales suministrados y distribuidos. Se puede ver en la diapositiva, y esto sería Murcia Sur, el barrio del Carmen. Lo que hacemos es un balance hídrico. Contamos el agua que nosotros metemos, descontamos el agua que cobramos o que se factura en los contadores domiciliarios. La diferencia es el agua que se está perdiendo. Aquí el concepto es otra vez mucho. Nosotros tenemos 800 contadores de caudalímetros de control y tenemos 190.000 abonados. Es decir, esa intersección entre lo que metemos y lo que contamos conlleva una gran cantidad de datos. ¿De acuerdo? La regulación de presiones. La regulación de presiones, Aguas de Murcia, desde que se creó la empresa mixta en el año 1989, ha instaurado una política de regulación de presiones. La regulación de presiones simplemente por la mañana proveemos de la presión adecuada a todas las necesidades de los abonados. Por la noche, manteniendo esas necesidades, reducimos la presión. ¿Por qué? Porque por la noche el consumo es menor y ya está demostrado que a mayor presión, las fugas posibles, mayor caudal pierden. ¿De acuerdo? Se realiza una regulación de presiones selectiva en cada zona. En la ciudad de Murcia, centro de Murcia, se hace de una manera, en las pedanías se hace con otros dispositivos, intentando siempre adaptarnos a las necesidades del abonado, pero llegando al punto de equilibrio para minimizar las pérdidas.
Aquí no se va a ver nada, pero lo puedo mostrar. Este es un ejemplo del barrio de San Antón. Hicimos una prueba para evaluar eso que pone en la bibliografía de que a mayor presión hay más fugas. Bueno, teníamos la línea verde, es la presión, estos son varios días, son 10 días, la presión disponible a la hora del día, y decidimos hacer la prueba de, oye, ¿qué pasa si dejamos de regular en San Antón? El azul es el caudal servido, es decir, el caudal inyectado en San Antón, veis el resultado. ¿Los abonados de San Antón se pusieron a consumir como locos? Evidentemente no. Lo que pasó es que las pérdidas mayores, menores, detectables e indetectables que existían en esa red hacían que a mayor presión, mayor energía que tenemos, mayor caudal que perdíamos. Siguiente punto es la sectorización y control del caudal mínimo y el control de conducciones de transporte. No quiero extenderme tampoco, pero lo mismo, números. Tenemos 285 microsectores. Esos 285 microsectores, lo que se hace es que se realiza una sectorización dinámica nocturna en la que, como un racimo de uvas, por la noche, entre la 1 y las 5 de la mañana, le metemos agua solo por un punto, un caudalímetro. Y ese caudalímetro lo que intentamos es detectar cambios en el patrón de consumo mínimo. Esos cambios de patrones significa que si ha habido una avería, teníamos un nivel de caudal, evidentemente con la avería va a pasar a otro nivel. Eso se hace diariamente y a las 8 de la mañana los responsables del proceso de control de caudales verifican el comportamiento de estos caudales mínimos nocturnos y mandan las cuadrillas para buscar posibles pérdidas. El número es 285 microsectores que tienen que estar telemandados, que nos tienen que mandar información en tiempo real y que tienen que venir al centro de control y ser adecuadamente gestionados. Aquí veis, bueno, una de las cuestiones que la sectorización en el centro de Murcia, que está muy mallada, se realiza mediante la válvula oleohidráulica. Es una patente que ganó un proyecto de innovación y que mediante la propia fuerza de la presión que contiene el agua y un programador conseguimos abrir y cerrar las válvulas por la noche en ese horario, entre la 1 y las 5 de la mañana. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que estamos desarrollando es diversas herramientas de ayuda a la toma de decisión para que diariamente, nos funciona el láser, nos priorice. Estamos hablando de 285 microsectores. Estamos hablando que nuestro personal son 3-4 personas. Evaluar el tiempo que puede tardar una persona, estamos hablando de 50-60 microsectores. Bueno, pues si contamos simplemente en segundos, ¿cuánto tarda el operador en abrir la señal, la línea temporal de caudal y comprobar si se ha desviado? Nos llevaría a que se puede pasar la mayor parte de la mañana analizando y no actuando. Por eso lo que buscamos son herramientas de ayuda para que el análisis lo hagan las máquinas y nosotros actuemos, y actuemos rápido y bien. Por ejemplo, pues tenemos, en este ejemplo tenemos una consigna establecida y lo que nos avisa, y se pone en color rojito, de cuando el caudal mínimo, estos son los caudales mínimos medidos cada día, cuando tiene una tendencia, para poder actuar lo más rápido posible. Este es el concepto de microsectorización dinámica, lo veis, bueno, no se va a ver muy bien, pero fundamentalmente se busca un polígono, se buscan los contornos, se seleccionan aquellos contornos en los que se van a cerrar mediante válvulas oleohidráulicas y se deja la entrada por un único punto para verificar el caudal mínimo y hacer esa comparativa. Una vez encontrada esa potencial fuga, una vez detectada que hay un valor de caudal que está por encima del umbral que hemos establecido, activamos, digamos, la cadena de búsqueda de fugas, que se basa en geófonos, correladores, registradores acústicos, incluso la inyección de helio, que es una tecnología también de Suez para la búsqueda de esas fugas. Y no me voy a detener porque es densa la presentación y podríamos estar aquí hablando. ¿De acuerdo? Incluso se han hecho pruebas, el sistema Nautilus, de pruebas de búsqueda de fugas por imagen satélite. Es decir, hay empresas que compran las imágenes satélites y nos proporcionan análisis en tiempo pseudo real, en el momento en que ha pasado el satélite, intentando buscar potenciales focos de fugas. Y finalmente tenemos la reducción de pérdidas aparentes. Las pérdidas aparentes nosotros lo basamos en el análisis de los patrones de consumo de los abonados. ¿Qué son las pérdidas aparentes? Son las que no son pérdidas porque se pierden, no son pérdidas que la tubería fuga, sino que son básicamente errores de contador y fraudes. Entonces aquí el elemento, la herramienta más potente que tenemos ahora mismo es la telelectura. Actualmente tenemos 35.000 contadores domiciliarios con telelectura, que mandan un dato cada hora, creo. Es decir, otra vez estamos hablando de grandes números, necesidades de análisis, y yo lo que quiero evidenciar es la necesidad que tenemos de que empresas tecnológicas nos apoyen, porque al final estamos generando lo que se llama Big Data, es esto, es una generación de datos sin información adicional. Bueno, pues nosotros tenemos algunos sistemas de ayuda a la toma de decisión que nos dicen diariamente si alguno de estos contadores de lectura bien se ha parado o bien tiene un consumo excesivo para avisar al abonado. Es decir, tenemos un sistema activo que avisa al abonado de que tiene un consumo excesivo. El resultado de esta política y a lo que íbamos viendo, es decir, el cambio climático, recurso agua, veis
Yo creo que de destacar, en el año 90, primer año de la empresa mixta, el agua suministrada éramos 38 hectómetros y teníamos 328.000 habitantes. El año 2016, el consumo ha bajado a 29 hectómetros cuando la población ha subido entre el 36%, más de 100.000 habitantes. Es decir, ese es nuestro esfuerzo continuo. Lo que estamos intentando, esto es una real adaptación al cambio climático. El continuo velar por la eficiencia en las redes nos lleva a que, ante una situación de menor disposición del recurso agua, nos hemos adaptado. Todo esto, evidentemente, conlleva un ahorro energético importante. Es decir, todos los procesos afectados por el consumo de agua potable, la potabilización, la distribución, depósitos, depuración, tienen una reducción per se, porque hemos conseguido ser más eficientes en cuanto al recurso de agua. Vamos a hablar también de la eficiencia energética. Bueno, Aguas de Murcia lo he puesto aquí para presumir. Todos estos son las certificaciones que tenemos en Aguas de Murcia. Una de las últimas ha sido la certificación, la ISO 50001, Sistema de Gestión de la Energía. Esta es una norma muy técnica, no voy a extender, que seguro que veréis en otras sesiones, pero esto lo que nos lleva, y yo creo que la siguiente diapositiva es, bueno, ¿en qué se basa la ISO 50001? Pues lo que estamos hablando. Tenemos que planificar, hacer, comprobar y volver a comprobar. Al final esto es medir, 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 medir. Medición fiable, continua y exhaustiva de todos los parámetros. ¿De acuerdo? Sí que hemos visto ya el EMO, hemos visto las herramientas de ayuda al control de facturación. Bueno, no es una tontería. Nosotros tenemos una factura mensual de 450 puntos de suministro. La persona que tenga que estar todos los meses mirando la validez de esa factura, si no tiene herramientas de ayuda, puede ser un trabajo tedioso y que conllevará seguro error. No lo enseño, en el login me lo han quitado. Este es una de las herramientas que tenemos que nos permite activar protocolos de mejora, es realmente un mantenimiento predictivo. A partir de las herramientas como EnerLogic, activamos revisiones de las instalaciones que potencialmente pueden tener algún problema. ¿De acuerdo? Espero que me haga una foto. Esperamos. Bien. A ver, es lo que decimos. Tenemos 800 instalaciones. Me encanta el EMO, pero todavía no tenemos 800 EMO montados en todas las instalaciones. Al final lo estamos centralizando en el SCADA. El SCADA es el que tiene todos estos parámetros y el que nos puede echar una mano en cuanto al control. Bueno, pues al final en el SCADA el operador de centro de control puede verificar y podemos crear informes automáticos que nos digan este es el ratio de 3 instalaciones de kilovatios por hora de funcionamiento de la bomba. Pues, bueno, podemos ver que esta está muy bien y esta no va tan bien. Tenemos sistemas de mantenimiento predictivo en SCADA que nos permiten activar revisiones concretas para buscar esos comportamientos anómalos. También tenemos la auditoría energética, que yo creo que se ha comentado, es decir, donde no se puede medir o donde la medición es más difícil o donde tenemos oportunidad de mejora, realizamos auditorías energéticas en las que se hace una medición in situ de todos los parámetros que pueden afectar a la eficiencia de esa instalación. ¿De acuerdo? No me voy a detener en eso tampoco. En la ISO 50001, en los 5 años que llevamos vigentes, ahí tenéis, tenemos 37 actuaciones con un ahorro total de, estimado, no, en el año del año posterior a la implantación de la medida, de 800.000 kilovatios hora. Tengo que decir que la eficiencia energética per se es buena, pero es que muchas de estas medidas conllevan mejora de la continuidad del negocio y mejora de los caudales trasegados, por ejemplo, en agua de lluvia. Es decir, algunas de estas mejoras, de las más espectaculares, es aumentar mucho el caudal que somos capaces de bombear y podemos llevar a la depuradora. Es decir, y otro de los aspectos que también se ha comentado, que no quería olvidar, el tema de la potencia. Es decir, al ser eficientes podemos ir poco a poco. El término de potencia es un término que para los que lo pagamos, para los que gestionamos instalaciones que tenían contrato eléctrico, nos pone nerviosos. Entonces, vamos a muerte a intentar bajarlo. Queremos ser óptimos en cuanto al pago de la potencia. Todas estas auditorías energéticas y las acciones orientadas llevan un ahorro de energía, pero también llevan una optimización del término de potencia, que es muy importante para la continuidad del servicio. Bien, todo esto lo que nos lleva es, tengo 2 gráficas, esto es el consumo. Se me olvidó decir una cosa, el ISO 50001 ahora mismo lo tenemos, el ámbito es la red, es decir, todo lo que es la distribución de agua potable y la evacuación de agua residual hacia la depuradora. Ni la planta potabilizadora ni la depuradora están dentro del ámbito, aunque ahora veremos que ellos casi trabajan más que fuera del ámbito, trabajan mejor que nosotros fuera del ámbito que nosotros. Entonces, en ese ámbito, en lo que es la gestión de esos 3.600 kilómetros de redes, tanto de abastecimiento como de saneamiento, la evolución ha sido la siguiente. De 7 gigavatios que consumíamos en el año 2012, hemos pasado a unos escasos 5. Y quiero destacar una cosa, el año 2016 fue un año
especialmente lluvioso. Tuvo una presencia de grandes sucesos de lluvia y sucesos de lluvia muy intensos que hicieron gestionar un volumen mucho mayor de agua de lluvia de lo normal. Sin embargo, aunque sí había un leve repunte comparado al año anterior, la tendencia general sigue a la baja. Y eso nos da confianza en que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino. Como no solo es consumo, también podemos ver la tendencia de la energía. Esta línea azul celeste que apenas se ve es el rendimiento global de las instalaciones de abastecimiento en el año origen cuando empezamos a trabajar en la ISO 50001. Y la línea con puntos es la evolución, con una breve que hemos ido mejorando sistemáticamente. Más llamativo es la línea continua, es el promedio del rendimiento energético de las instalaciones de agua residual que teníamos cuando implantamos la ISO 50001, y la línea roja con bolitas es su evolución. ¿Significa este crecimiento espectacular que hemos mejorado todas las instalaciones, que hemos cambiado todas las bombas? No, medir. Medir es mejorar. En el momento en que implantamos la ISO 50001, empezamos a medir de manera exhaustiva y fiable los puntos de funcionamiento de los rendimientos de cada bomba. Y simplemente, al medir, pasábamos de un rendimiento que estaba aquí, evidentemente con mejoras espectaculares asociadas a esas medidas que hemos implementado, pero también la medición provoca que vayamos ajustando aún más los puntos de funcionamiento y los datos reales de eficiencia. No sé. Bueno, aparte de la ISO 50001, nosotros lo que tenemos otra de las patas es la producción de energías renovables. Aquí podéis ver, actualmente estamos en los 8 gigavatios, es decir, la producción de energías renovables que nosotros tenemos, sobre todo la cogeneración en la de Murcia Este, pero también la producción fotovoltaica y algunas turbinas que tenemos en la red de abastecimiento, nos está llevando a trabajar y a pensar que ahora mismo no, pero en un futuro seamos autosuficientes en el consumo energético. Aquí, por ejemplo, se ve el dato de la depuradora Murcia Este. Bueno, están fuera del ámbito, pero fijaros cómo han trabajado. Están ya, yo creo que el año pasado estaban ya en el 50% de autosuficiencia energética, es decir, el 50% de la energía que necesitan para ese proceso de depuración lo autogeneran ellos y lo consumen. Vamos a hacer una semblanza general de lo que tenemos, cosas que tenemos. Recuperación energética en la planta de contraparada. Esta es interesante porque es un acoplamiento directo de turbomáquinas, es decir, hemos juntado mediante el eje la turbina que recoge y recupera la energía con la bomba que impulsa agua desde la planta de contraparada hacia la red de distribución. No hay elementos eléctricos intermedios, es un acoplamiento directo. Tenemos también ejemplos de centrales microhidráulicas. Bueno, ya sabéis con lo que hemos comentado, Murcia es plana, tenemos los depósitos por encima, hacemos una regulación de presiones, en vez de regular con válvulas reguladoras y disipar toda esa energía, se instalan turbinas o bombas funcionando como turbinas y con la misma función de control de presiones tenemos una recuperación energética importante. Tenemos en el quiebre con 32 kilovatios y lo que vemos ahí unos 70.000 kilovatios año, y la microhidráulica de la C2 bis que estamos retomándola para que también tenga la producción, y la recuperación estimada puede ser de 20-25.000 kilovatios. Es poca cantidad, pero nos vamos sumando poco a poco para ese objetivo de autosuficiencia energética. Y por último presento este ejemplo. Este ejemplo no se tiene que cuantificar, pero tenemos una picoturbina que lo que aprovecha es lo que hemos dicho, la propia energía de la red de agua potable. Queremos situar un parque de picoturbinas en la ciudad y proporcionar cargadores de móviles. Y bueno, yo creo que sí, suele ser más bien un ejemplo de Smart City, o por lo menos de abrir nuestras puertas al público y que se vea, que los ciudadanos de Murcia puedan ver que siempre hacemos un esfuerzo, sobre todo detrás lleva mucho conocimiento y mucha gestión de la red de abastecimiento. En cuanto a reducción de emisiones, que no sé si esto... Bueno, aquí lo vemos, desde 2011 hasta 2015 hemos bajado un 90%. Básicamente lo hemos bajado porque compramos la energía con certificado de energía renovable, o sea, la compra que hacemos a la empresa, en el contrato de la empresa suministradora, exigimos que sea 100% energías renovables, pero también por las medidas que hemos tomado. Y la tercera parte es la resiliencia al cambio climático. Vamos a ver esta diapositiva, que no es... me permite explicar eso de que aquí, en cuanto llueve, nos inundamos, en cuatro gotas y nos inundamos. Vamos a ver, hay una cosa que tenemos que saber, y tenemos que saber todos los que vivimos en la ciudad de Murcia. Las ramblas de la ciudad de Murcia no llegan al río Segura por gravedad. Es decir, la ciudad de Murcia, y aquí está la catedral, está por debajo del nivel del río Segura. No existe manera de llevar el agua que viene por las famosas ramblas que se inundan todos los años, no existe una manera, sin intervención humana, de que llegue ese agua al río Segura. Esa es la explicación natural de cuál es
dificultad que tenemos en Aguas de Murcia para gestionar los sucesos de lluvia. Todo tiene que ser bombeado, y cuando digo todo, es incluido el agua residual. Esto, que es un reto per se, porque todos los elementos mecánicos y eléctricos tienen que llevar un mantenimiento, también es un reto por el incremento de consumo energético, es decir, nos obliga cada vez que se urbaniza una zona o se crea un nuevo desarrollo, sabemos que vamos a tener que bombear todo o parte del agua generada o el agua distribuida a esa red. Y aparte, lo que provoca también una cosa importante es la baja pendiente de la red de saneamiento, que provoca que no tenga capacidad autolimpiante, las famosas toallitas, los famosos olores. Bueno, insisto, en Aguas de Murcia tenemos de todo. O sea, es una ciudad que va a tener problemas de inundaciones, de olores, de toallitas, porque tenemos una red una orografía particularmente complicada. ¿De acuerdo? Después tenemos las lluvias intensas, el comportamiento. Este es el famoso año 2016. Como veis, durante 6 meses sin lluvias. Después, en 3 días nos cayó 220 litros por metro cuadrado, el 70% de la cantidad anual. Yo no quiero ser agorero, llevamos 4 meses sin lluvias. A ver lo que pasa en el mes de abril y el mes de mayo. Esto también es una realidad. ¿Es el cambio climático? ¿Es como es? No lo sabemos, pero esto es lo que tenemos que enfrentarnos, a este tipo de circunstancias. Las 6 meses sin lluvia relevante, ¿a qué nos obligan? A un mantenimiento escrupuloso de la red de saneamiento, a intentar mejorar la limpieza, se generan olores, se generan demandas ciudadanas porque efectivamente la ciudad en algunos puntos puede oler mal, tenemos que trabajar en los bombeos para que el ciclo de llenado y vaciado sea lo más rápido posible y conducir todas esas aguas hacia la depuradora, y nos caen en 3 días 220 litros por metro cuadrado en una ciudad en la que el agua no llega al río sin ayuda, sin intervención humana, sin un bombeo. ¿De acuerdo? Esto ya lo conocéis, son todas las fotos que habitualmente pasan. Estas corresponden a ese periodo que fue especialmente crítico. Cosas que tenemos. Bueno, nosotros tenemos un sistema, que es el Hidromet, que nos ayuda a la gestión de estos sucesos de lluvia. Es un sistema de predicción de avenidas y de sucesos de lluvia intensa basados en el análisis del radar meteorológico y que nos ayuda en las horas más críticas de los sucesos de lluvia, a los recursos que tenemos, pocos o muchos, conducirlos donde realmente pueden ser relevantes. Nos permite, es muy fiable en las 2 horas siguientes al suceso de lluvia y nos permite concentrarnos en aquellos puntos en los que vamos a tener plena conciencia de que va a haber un incremento de la lluvia. También tenemos un telemando, un sistema simplemente de reporte y ayuda, en la que nos visualizamos, o sea, vemos de una manera visual qué cuencas de la red de saneamiento estamos al límite de su capacidad, evidentemente para enviar personal a los bombeos si podemos mejorar, si tenemos algún evento, o simplemente por conocimiento o incluso por comunicación a vía pública y a policía local. Por último, estamos desarrollando herramientas basadas, tenemos 30 pluviómetros y lo que tenemos son desarrollo de herramientas, esto fue de ayer, evidentemente ayer no llovía, que nos ayuden igualmente a alertarnos en el caso de que alguno de los pluviómetros recoja una precipitación tal que nos obligue a activar el plan de emergencias y avisar a los sistemas de los servicios públicos, a la policía local, al 112. Vale, aquí tenéis un poco, no os voy a explicar esto, es lo evidente, ¿no? Tenemos las ramblas y nosotros proponemos, se ha pasado a la Confederación Hidrográfica la construcción de grandes colectores interceptores que nos permitan proteger lo que es la almendra de la ciudad y llevarlo al río Segura por gravedad. Pero esto yo lo he puesto, pero esto no es la solución, esto no es el futuro, esto es algo que es un déficit que arrastramos del pasado, que es necesario, sí, pero esto no es el futuro. El futuro son ciudades más urbanizadas y menos zonas verdes, es decir, ahora mismo el reto no solo de Murcia sino a nivel mundial es, sabemos que en 20-30 años el 90% de la población va a estar concentrada en ciudades, las ciudades van a ser consumidores de energía, consumidores de agua, van a tener el efecto de isla de calor y por tanto no creo que con hormigón podamos resolver este problema. Lo que se ha propuesto, lo que se busca son la gestión y la generación de zonas verdes, porque está demostrado que el nivel de vida, el nivel de felicidad, la calidad de vida tiene una correlación plena con la densidad de zonas verdes de donde vivas. Eso está estudiado y lo que se busca, voy a quitarla, básicamente lo que se busca es lo que pone aquí. Tenemos que volver a repermealizar el suelo de la ciudad, es decir, tenemos que pasar a que el agua se integre en la ciudad de manera tal que sea ese termorregulador y ese elemento catalizador para permitir la vida dentro de las ciudades. Para ello, y esto, como veréis, no es que se oponga, pero no estamos muy alejados por ahora de esa idea, tenemos que repermealizar las ciudades. Esto aquí
en España todavía no es una idea que tiene diversos focos, hay diversas iniciativas, pero no está totalmente extendida. En Europa del Norte y en otros sitios es una evidencia. No voy a poner más de esto porque es lo que se ve, ¿no? Al final, el impermeabilizar lo que provoca es, todos lo sabemos, el coeficiente de escorrentía, el tiempo de concentración, todos los parámetros que definen cómo va a ser una lluvia sobre una cuenca empeoran. Lo que estamos teniendo es mayor caudal punta, menor tiempo de concentración, mayor arrastre, todo, mayores alivios al cauce público incontrolados que no podemos controlar con menor dilución. Todo se basa en la impermeabilización, nos dificulta mucho la gestión del agua de lluvia. Lo que nosotros le proponemos, nosotros no, lo que se propone, lo que deberíamos proponer es esa repermeabilización para que sea el propio sistema el que nos amortigüe, y el sistema amortigua muy bien, el que nos amortigüe los efectos de las lluvias. Y además, como corolario, evidentemente, al repermeabilizar, los acuíferos se van a recargar. Yo no sé si esto lo he hecho bien. Expectativa versus realidad. Efectivamente, nosotros nos fuimos con Eurocities a una reunión con otras diversas ciudades europeas, que lamentablemente eran Oslo, Malmö, Bonn, todas nos suenan del norte. Bien, aquí lo que podéis ver es lo que ha hecho Oslo para afrontar los problemas de aguas pluviales. ¿Lo veis? O sea, un sitio que dices, a mí me gustaría vivir ahí. Precioso, estupendo. Nosotros tenemos sistemas de estos. Entonces, encontrar las diferencias, esos son los envases de laminación de Montevida. ¿Veis las diferencias de colorito? Aquí tenemos todo verde y aquí, oye, es una obra muy interesante, es la urbanización Montevida, que ha creado una serie de envases de laminación para, lo que hemos comentado, reducir el tiempo, o sea, aumentar el tiempo de concentración, reducir el... Pero hay un fallo, ¿no? Es decir, aquí tú te irías a pasear, aquí nos va a costar más irnos a pasear esa zona. Lo que quiero decir... como corolario de toda esta resiliencia es lo que hemos dicho, la necesidad de generar espacios verdes, de dotarnos a los ciudadanos de espacios verdes, porque son todos beneficios, insisto, no solo el beneficio de la calidad de vida, de lo agradable, sino también por el propio hecho de que vamos a eliminar las islas de calor, el efecto isla de calor que produce, vamos a regenerar y a recuperar los acuíferos y vamos a ser mucho más resilientes frente a estos sucesos de lluvia extrema. Aquí en Aguas de Murcia tenemos un plan director de reutilización y lo que proponemos es, en la depuradora de Murcia Este, instalar una estación regeneradora de agua residual que nos permita dotarnos y dotar a la ciudad. Por ejemplo, este es el proyecto Murcia Río, ser ambiciosos, pero no nos detengamos en Murcia Río. Con una estación regeneradora y una gestión adecuada de ese agua regenerada, podemos recuperar un concepto de ciudad que lo voy a poner aquí. Evidentemente, yo me moriré y no lo veré, pero no deberíamos renunciar a ver que a nuestras ciudades de este tipo. Entonces, como tercer elemento, yo creo, desde Aguas de Murcia, de resiliencia al cambio climático, es ese ciclo integral, esa economía circular en el recurso agua que nos permita reutilizar parte del agua depurada en la Murcia Este y devolvérsela a la ciudad. Y eso la ciudad te lo va a devolver, te va a multiplicar por 10 o por 20 el favor que le estás haciendo. Insisto, el efecto de calor, todos son puntos a favor. Yo por aquí creo que me voy a detener y pienso que puede ser una buena idea base de lo que estamos intentando hacer de Aguas de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. La verdad es que no dejen indiferente oír a los proyectos de Aguas de Murcia, como siempre han sido pioneros en la gestión del agua, desde la microsectorización, que ahora podemos ver en todo el mundo, que se inició aquí, y ahora si vais a por la reutilización, la verdad es que esto promete. Seguiremos atentos. Muchas gracias. A continuación nos acompaña Miguel Balaguer, de Dynapsis, un proyecto único en el mundo en el que aplica la digitalización al sector de agua con un hub de innovación que va a compartir con nosotros y que promete. Os dejo con Miguel. Buenas, después de esta presentación, a ver si conseguimos convenceros. Bueno, soy Miguel, vengo en representación de Dynapsis. Bueno, mientras hable, al final estamos ubicados, la estrategia del grupo es dotar de un centro de Dynapsis en cada... en cada comunidad autónoma. Nosotros estamos ubicados en Benidorm, somos el centro de la Comunidad Valenciana y se está construyendo uno en la región de Murcia, que creo que lo van a inaugurar sobre septiembre aproximadamente. Bueno, nosotros pertenecemos a Hidraqua, que a su vez pertenece a Suez también. Y bueno,
estamos presentes sobre todo en la provincia de Alicante y aproximadamente abastecemos a 2,5 millones de habitantes. Bueno, como veis, Suez pues, está presente en todo el mundo. Es una multinacional bastante importante, sobre todo, bueno, es una multinacional francesa. Sobre todo trabajamos en Europa, aunque estamos en todo el mundo. Bueno, ¿qué es Dynapsis? Dynapsis al final tiene tres espacios diferenciados. Uno es el centro de gestión, el laboratorio y como escaparate tecnológico, y las funciones que intentamos desarrollar pues es pues llevar a cabo una excelencia operativa, escucha activa y colaboración con distintas empresas. Al final os muestro un poco el espacio porque bueno, es un poco llamativo. Aquí es la parte del centro operativo, donde bueno, ahora explicaré qué perfil trabaja y qué funciones desarrollamos. Y tenemos también una sala de crisis, que bueno, más adelante explicaré cuál es el funcionamiento. Por otro lado tenemos un laboratorio, llamamos laboratorio abierto y cerrado, es una sala modulable en el cual podemos hacer, bueno, tiene multitud de usos. Por último tenemos lo que sería el laboratorio abierto y una especie de auditorio. Bueno, en primer lugar, nuestro primer objetivo, que es lograr la excelencia operativa. Aquí podemos ver a mis compañeros, se llaman, bueno, tienen el puesto de planificadores y al final tienen dos funciones, control en tiempo real y gestión de órdenes de trabajo. Ellos trabajan en 2 turnos, bueno, son 3 compañeros que cubren la jornada laboral de 6:30 a 6:30 de la mañana a 8 de la tarde. En un futuro probablemente incorporaremos un tercer turno para cubrir las 24 horas, pero por ahora no es necesario. ¿Qué hacen mis compañeros? Mis compañeros durante su jornada laboral, en primer lugar, están muy atentos a lo que está pasando en control en tiempo real en multitud de explotaciones. Al final centralizamos muchos servicios y uno de ellos es el control en tiempo real. Actualmente desde Dynapsis Benidorm gestionamos lo que es Alicante Norte, ¿vale? Desde la vila hacia arriba, hacia el norte, y recientemente hemos incorporado también Alicante Sur. ¿Vale? Hemos empezado con Orihuela Costa. Sobre las órdenes de trabajo, más o menos gestionamos en torno a 100 operarios. Y bueno, aquí podéis visualizar las alarmas que nos llegan. Tenemos todo centralizado, tenemos acceso desde Benidorm a todos los SCADAs y está todo parametrizado. Y en función de las alarmas, pues mis compañeros se ponen en contacto con los responsables y previa comprobación en cada uno de los SCADAs de cuál es el problema realmente, pues comunican con los responsables o con los jefes de brigadas para tomar las medidas que correspondan. Vale, como veis, pues tenemos acceso a todos los SCADAs. Vale, este, por ejemplo, sería el de Benidorm. Controlamos todos los procesos, desde la producción hasta lo que es abastecimiento y depuración. Esta sería la red de saneamiento. Bueno, y aquí la de producción. Vale, todos estos SCADAs los hemos ido migrando a un formato WebDR en el cual, digamos que cada responsable puede configurarse los paneles de control a su gusto y definir las alarmas que considere. Vale, todo esto lo pueden llevar en el móvil y bueno, les facilita mucho ya que es configurable y pueden definir los parámetros que quieren visualizar en cada momento para sacar informes, etcétera. Bueno, como sabemos, hoy en día somos todos susceptibles al fenómeno de ciberseguridad y bueno, siendo instalaciones muy críticas, pues el tema de los SCADAs, tenemos una red independiente del resto de red para evitar, bueno, por lo menos para ponérselo mucho más complicado, ¿no? Todos sabemos el riesgo que conllevaría manipular ciertas válvulas para una ciudad, por ejemplo, como Benidorm. El tema de órdenes de trabajo.
antes os he comentado a mis compañeros planificadores, una de sus funciones es gestionar órdenes de trabajo. Gestionan 100 operarios y ellos son los que se encargan de decidir qué tarea realiza cada operario en función de los mantenimientos preventivos, correctivos y en función también de los perfiles de cada trabajador. Y lo que hacemos es tenemos todos los procesos digitalizados. Toda la cadena de valor está toda digitalizada. Desde los operarios llevan un terminal móviles, ya sean tablets o terminales especiales. Y desde que incluso cualquier ciudadano detecta una avería por la calle y llama al teléfono de emergencias, pues todo el proceso hasta que este servicio de emergencias se pondría en contacto con mis compañeros, que a su vez lanzan una orden de trabajo que llegaría al operario. Pero todo está perfectamente digitalizado en la cadena de valor. Incluso todo lo que es, por ejemplo, la parte de recursos humanos, pues también aquí sabemos cuánto tiempo invierten en realizar cada tarea. Los materiales que han utilizado, ¿vale? El propio terminal móvil lleva un escáner que mediante códigos pues lee los códigos de los materiales que instalan y automáticamente se actualiza el inventario, ¿no? del almacén. Vale, aquí estamos viendo un poco cuál es el programa que utilizamos, que se llama GOT, y aquí viene toda la información referente a los operarios, el tiempo de ejecución, etcétera. Todo siempre digitalizado. Pueden incorporar fotografías de las averías que encuentran, etcétera. Todas estas órdenes de trabajo las gestionan siempre teniendo en cuenta la posición de nuestros operarios. Sabemos exactamente, mediante localizador GPS, dónde están nuestros equipos. El objetivo siempre es minimizar desplazamientos. Luego, posteriormente, podemos analizar las rutas que hemos llevado a cabo para optimizarlas. Desde que estamos funcionando, hemos logrado reducir los indicadores de gestión, por ejemplo, de desplazamiento por tarea realizada. Siguiendo con control en tiempo real, esto, por ejemplo, es una herramienta que utilizamos para gestión de redes, lo que comentaba antes mi compañero. Es muy similar. Esto al final se retroalimenta de los datos del telemando, pero permite hacer análisis más allá del tiempo real. Podemos incorporar fórmulas, calcular rendimientos hidráulicos, energéticos, incorporar todo tipo de sensores, de tal forma incorporar también los datos de telelectura, de tal forma que en tiempo real sabemos cuál es el rendimiento de cada uno de nuestros sectores. Incluso tenemos un módulo, por ejemplo, hay un módulo aquí de calidad del agua. Podemos acceder al consumo de los grandes abonados. El objetivo es dotar de una herramienta que permita la toma de decisión muy rápida, ¿no? Porque hay multitud de sensores que hay que analizar, se pueden incorporar eventos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el módulo de calidad del agua. Pues incorporamos, podemos observar la conductividad in situ, parámetros como la turbidez, etcétera. Luego todo esto podemos generar informes. Podemos comparar datos respecto al año pasado, por ejemplo, para ver si el consumo es anómalo o es un consumo normal para detectar posibles fugas o fraudes, etcétera. Bueno, esta aplicación ya lo ha enseñado antes mi compañero, que es el tema de monitorización de pozos. Esta estaría más enfocada a lo que es limpieza de redes de alcantarillado. Al final, esta herramienta nos permite planificar y optimizar la limpieza de la red de alcantarillado. Los camiones de limpieza llevan todos un terminal con esta plataforma que veis, entonces nos permite mandarle sector a sector qué zona deben limpiar, y la propia herramienta tiene un sistema, un algoritmo que nos recomienda, conforme vamos introduciendo la información, cuando un operario limpia una tubería o un pozo, tiene que indicar el nivel de suciedad.
Entonces, luego, mediante el registro histórico de los datos, nos recomienda la frecuencia con la que debemos limpiar los colectores, de tal forma que limpiamos lo que está sucio y no limpiamos lo que ya estaba limpio. También nos permite llevar un control de la planificación, de cuántos elementos ha limpiado, de lo que realmente le hemos enviado, el porcentaje de avance en tiempo real de la limpieza, y luego valorar económicamente el coste de dicha limpieza, ¿no? Introduciendo rendimientos de equipos, etcétera. Para alcantarillado, para red de saneamiento, tenemos el mismo programa el que hemos mencionado anteriormente, AquaAdvance. Bueno, este es para red de alcantarillado y la filosofía es la misma, incorporar sensores que permitan la toma de decisiones. En este caso podemos monitorizar vertidos, funcionamiento de bombas, apertura de compuertas, etcétera. También tiene un módulo meteorológico, entonces podemos contrastar pues mediante sensores de lluvia, pues realmente corroborar por qué abrió una compuerta, si hubo precipitación en ese momento, o detectar posibles fallos anómalos. Vale, por ejemplo, esto es un caso de valor de conductividad. En Benidorm, por ejemplo, es especialmente importante porque tenemos vertidos ilegales de agua pues un poco algo salada, procedente de hoteles y demás. Luego se traslada a la depuración e incrementa los costes y llevamos un control bastante exhaustivo y pasamos un informe mensual al ayuntamiento. Vale, el tema de telelectura, pues también controlamos el funcionamiento de la telelectura en todos los municipios. Actualmente somos 22 explotaciones y tenemos centralizada lo que es la supervisión de la conexión de los concentradores, el número de tramas que envían y detectamos consumos. Especialmente controlamos a los grandes consumidores que no envíen consumo cero y que todo funciona correctamente. Pasaríamos a la gestión de activos. Esto ya es otro perfil, ¿vale? En este caso soy yo el que me encargo de la gestión de activos. Yo tengo el perfil de gestor de activos. Y bueno, nos basamos, al final es optimizar, decidir dónde invertir y qué renovar, ¿no? En base a presupuestos o fondos de renovación, y nos basamos en inspecciones. Por ejemplo, esto es una inspección son las famosas toallitas. Bueno. Hoy últimamente estamos empezando a utilizar, por ejemplo, drones para inspeccionar elementos con una singularidad, ¿no? Como pueden ser depósitos, patologías constructivas, etcétera. Incluso en colectores visitables, pues también estamos empezando a introducir el tema del dron, allí donde lo permite. Vale, por ejemplo, esto es el tema de la pértiga, que esto se utiliza también para, antes de limpiar la red, visualizamos dónde debemos limpiar. Entonces, primero mandamos a la pértiga, que nos dice el estado, y luego, mediante el programa que hemos visto antes, le reenviamos al camión de limpieza donde debe limpiar, siempre con el foco en la optimización de los recursos. Entonces, aquí vemos cómo mediante su tablet indica el estado de limpieza, o sea, en qué estado se ha encontrado la tubería, si estaba limpio. En fin, hay una escala de valores en función del grado de suciedad encontrado. Vale, aquí lo que comentábamos antes, el proceso de digitalización, todo lleva su código, el operario escanea el contador, que automáticamente, por ejemplo, para un cambio de contador, ya pasa toda la información al sistema, evitando errores humanos, etcétera. Vale, el tema de gestión de activos. Una de mis labores, por ejemplo, es decidir qué tuberías se renuevan en un abastecimiento. Entonces utilizamos programas multicriterio, como puede ser el caso de Metresa, que se utiliza para redes de saneamiento, y al final, mediante inspecciones por cámara, también se pueden incorporar modelos hidráulicos, obtenemos unas puntuaciones y unas curvas de envejecimiento de las tuberías, y nos permite hacer lo que sería una simulación de cuál sería el estado de la red si no cambiamos las tuberías y cuál sería el estado de la red si cambiamos las tuberías. Entonces esto
para, pues, de cara a hablar con las municipalidades, nos resulta muy útil, ¿no? Porque a ver cómo justificas que necesitamos tanto un determinado fondo de inversión, de renovación, para mantener la calidad del servicio, ¿no? Que tenemos actualmente o mejorarla en su caso. Vale, lo que hacemos después es, una vez que tenemos la puntuación, hacemos una serie de simulaciones. Aquí no se ve muy bien el vídeo, pero bueno, mediante colores vemos conforme avanza el tiempo cómo envejece la red. En este caso, si renovamos tuberías o si no renovamos tuberías. Y vemos cómo van apareciendo colores rojos, luego desaparecen porque supuestamente se ha renovado, etcétera. Entonces permite una planificación a medio y largo plazo de los activos. Tenemos el mismo programa para red de agua potable. En este caso nos basamos no en inspecciones, porque es imposible, sino nos basamos en fugas. Tenemos inventariado todas las fugas que se detectan, fugas no provocadas en la red, y nos permite construir unas curvas de envejecimiento basado en las fugas, en función de la tipología del material constructivo de las tuberías, etcétera. Pero al final el objetivo es el mismo, priorizar inversiones. Bueno, esto sería otro de los objetivos en Dynapsis, que es el tema de escucha activa. Al final, bueno, disponemos de una serie de herramientas que nos permite monitorizar si algún abonado pues tiene alguna sugerencia o alguna reclamación, pues detectarlo y darle la solución lo más rápido posible. También mejorar nuestra marca personal como empresa. Vale, esta herramienta también la presenta antes mi compañero, el tema de predicción meteorológica, y también nosotros también lo utilizamos. Generalmente cuando hay gota fría, enviamos un informe al ayuntamiento con nuestras recomendaciones. Pues tienen que suspender clases, etcétera. Y hasta aquí, como habéis visto, es la parte más vinculada a gestión del ciclo integral del agua, y un poco la novedad de Dynapsis es que intentamos ir un poco más allá. Entonces ahora vamos a explicar la parte del laboratorio, ¿vale? Y una de las partes fundamentales es la colaboración con distintas empresas. Al final el objetivo es fomentar, ¿no?, un ecosistema de innovación más allá del ciclo del agua. Vamos a poner una serie de ejemplos. Estas son, por ejemplo, las empresas con las que estamos colaborando en la actualidad. Muchas de ellas la mayoría tienen un ámbito de actuación en la provincia de Alicante. Vale, por ejemplo, casos concretos. Podemos mencionar, por ejemplo, el Technovation Challenge, que esto ha sido promovido por la Embajada de Estados Unidos y multinacionales como, por ejemplo, Google, que al final trataba de fomentar, iba enfocado sobre todo a niñas hasta 17 años, digamos, en el uso de tecnología, un poco para que en un futuro decidan estudiar ramas relacionadas con la ingeniería. Entonces se hace una especie de concurso a nivel nacional y posteriormente tienen que hacer una programación de una aplicación, y luego se presentan a nivel, van compitiendo por comunidades autónomas, y en Dynapsis hemos apadrinado 4 grupos de niñas de 10 a 17 años. El año pasado, por ejemplo, ya se hizo, y este año ya se ha empezado otra vez con el proceso. Vale, también hemos sido nombrados Dynapsis, somos Digital Innovation Hub, que esto viene promovido por la Comisión Europea, un poco para fomentar ecosistemas de innovación. Hemos formado un consorcio con distintas empresas de Alicante, como Alicantec, la Cámara de Comercio, el IBACE, Invatur, etcétera. Vale, al final, estos ya son fotos reales de eventos que organizamos allí. Organizamos todo tipo de foros, de workshops, siempre estando un poco atentos a realmente las necesidades. Vale, esto sería un poco la explicación del laboratorio. Al final tenemos la filosofía, ¿no? Es siempre crear digamos, hacer la transformación o el traspaso al digital, innovación sostenible, social, siempre teniendo en cuenta el desarrollo sostenible. Entonces,
al final tenemos como una especie de como 5 patas, digamos. Aquí veis, por ejemplo, el demostrador del escaparate tecnológico de las herramientas que un poco mostramos. Bueno, volviendo al tema de las 5 patas, por ejemplo, la primera de ellas sería el Digital Operation Lab, que al final el objetivo es desarrollar herramientas o aplicaciones que aporten un valor añadido, ¿no? En este caso a las municipalidades. Por ejemplo, un ejemplo sería Cidavi, que es una herramienta vinculada al Big Data. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con los datos del agua que disponemos? Siempre utilizando datos agregados para no infringir la ley de protección de datos, pero, por ejemplo, podemos llegar a saber en la ciudad cuáles son las zonas que tienen más estacionalidad, estudiando, por ejemplo, el consumo cero del agua. Entonces podemos ver a lo largo del año cómo va evolucionando esta estacionalidad, ¿no? Esto puede ser muy útil para un ayuntamiento para dimensionar, por ejemplo, servicios o para el comercio, etcétera, ¿no? Sería un caso de... Bueno, la segunda pata sería el Customer Experience Lab. Al final intentamos detectar necesidades de nuestros abonados y ofrecer soluciones. Un ejemplo en este caso sería el WaterTrack. Al final es una aplicación en la que el abonado puede ver su consumo, no en tiempo real, pero bueno, con 24 horas de retraso, y puede configurarse alarmas en caso de fuga. Te salta un aviso, puedes configurar, por ejemplo, pues no sé, un consumo continuo, por ejemplo, en caso de que tengas algún tipo de fuga. Otro ejemplo, por ejemplo, sería HydroSense, que es una electroválvula que permitiría a distancia cerrar, digamos, el acceso al agua, ¿no? Esto tiene sentido en zonas con estacionalidad, ¿no? Pues que por lo que sea tienen riego automático, se detecta una fuga y se podría cerrar a distancia, incluso definiendo una serie de patrones para que automáticamente detecte el dispositivo esa anomalía y cierre para evitar fugas, por ejemplo. La parte del City Lab, al final el target en este caso son los ciudadanos y las ciudades, y en este caso, por ejemplo, hemos desarrollado, bueno, nosotros en sí no desarrollamos el producto, lo que hacemos es testearlo y digamos, darlo a conocer, ¿no? Por ejemplo, en este caso es Drops, y bueno, el caso de uso que se le dio en Benidorm al final es un geolocalizador, y se estuvo utilizando, por ejemplo, se instalaba en niños para evitar que se pierdan, ¿no? En la playa, por ejemplo, mediante una aplicación, pues si se aleja de un cierto radio, pues salta una alarma y el niño puede estar perfectamente localizado. Este sensor se podría poner, por ejemplo, en un contenedor o en cualquier elemento que queramos tener localizado. Otro ejemplo en este caso del City Lab sería la resiliencia urbana. En Benidorm hemos hecho un estudio de resiliencia urbana. Al final, la resiliencia urbana es la capacidad que tienen las ciudades de sobreponerse ante un impacto, ¿vale? Este impacto puede ser catastrófico o no, pero también puede ser un concierto, unas fiestas regionales, locales, etcétera. Y al final, ¿qué hemos hecho en Benidorm? Hemos analizado todos los servicios críticos de la ciudad, como pueden ser energía, agua, gas, sanidad, educación, municipalidad, el tema de seguridad, en que hemos incluido la Policía Nacional, Cruz Roja, etcétera. Y al final, el objetivo, ¿cuál es? Intentar hacer una gestión holística de estos servicios. Normalmente los servicios se gestionan individualmente, pero entre sí no sabemos qué conexiones hay, porque muchas veces los servicios interactúan entre ellos y se pueden llegar un servicio puede llegar a afectar a otro servicio. Entonces, hicimos este análisis incluso a nivel de infraestructura. Entonces, esta herramienta que se llama Hazur permite, pues eso, definir la infraestructura, definir servicios, definir infraestructuras, y mediante workshops reunimos a los técnicos de cada servicio y definimos, que ahora se verá,
qué interdependencias hay entre estas infraestructuras. ¿Vale? ¿Qué interdependencias quiere decir? ¿Qué pasa si falla tal centro de transformación? ¿Cómo afecta al resto de infraestructuras? A hospitales, a todo lo que se os pueda ocurrir que utilice energía, que es absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, aquí infraestructuras se definieron en total 71. También están las instalaciones de agua, por supuesto, o sea, todo lo que es el ciclo integral del agua. Y bueno, mediante una serie de workshops hemos definido esta matriz que veis aquí de interdependencias. Al final aquí es poner qué pasa si falla un centro de transformación, a qué afecta o cuánto tiempo voy a tardar en reponerme. Y esta aplicación permite realizar una serie de simulaciones muy interesantes para ver qué pasaría en caso de que, por ejemplo, hubiera un incendio. Por ejemplo, ahí tenemos una Sierra Helada. Definimos un caso de uso, qué pasa si hubiera un incendio de 24 horas en Sierra Helada. Y al final, como esto permite hacer una simulación incluso de efectos en cascada, resulta que en Sierra Helada tenemos la ETAP y bueno, al final pues se veía que incluso como no puede tratar el vertido de lo que son las aguas negras, al final tendríamos que, como no puede recibir el efluente, tendríamos que cerrar la ETAP y al final se vería, habría desbordamiento y habría que cerrar las playas, por ejemplo. Entonces, esta herramienta es súper interesante porque te permite, ya te digo, anticiparte a muchos eventos, ¿no? Te permite, por ejemplo, detectar qué zonas, pues, por ejemplo, dimensionar redundancias, etcétera, ¿no? Porque bueno, puede ser muy crítico que falle cierta instalación. Vale, a raíz de este proyecto que se hizo para el ayuntamiento, desarrollamos también, por ejemplo, el plan de emergencias. Bueno, antes voy a contar el tema también relacionado con CityLab. Al final, un proyecto que hemos hecho para instalación de emisores de medición tanto de contaminación como de ruido. Vale, y era la parte que quería contar, el Business to Administration, que bueno, al final nuestro objetivo es pues ser un compañero, ¿no?, de la municipalidad. Y por ejemplo, en este caso nos han definido como centro de coordinación en caso de emergencias, por eso de ahí la sala de crisis que os he mostrado inicialmente. Entonces, el primer se llama CECOPAL. El primer CECOPAL está ubicado en la Policía Municipal, pero el segundo CECOPAL, en caso de que no se pueda usar el de la Policía, hemos sido nombrados la oficina de Dinapsis. Vale, esta sería la parte del Comunicalab, pero bueno, ya lo hemos mostrado, que sería la monitorización de las redes sociales. Y bueno, esto sería un poco lo que nos diferencia del centro operativo, de únicamente un centro operativo. Al final se trata de eso, ¿no?, de fomentar ecosistemas innovadores, detectar necesidades y siempre en cooperación con distintos actores de innovación, hacer una propuesta de valor. Vale, esto, por ejemplo, es un evento que se realizó sobre turismo sostenible, retos y tendencias. Al final, ahí todas las semanas tenemos eventos. Y bueno, esto sería un poco lo que hacemos en Dinapsis. Al final, como mensaje final, hemos trasladado nuestro saber hacer gestionando el ciclo integral del agua a otros activos y tenemos esa capacidad, ¿no?, de gestionar diversos activos. Pues esto sería todo. ¿Tenéis alguna duda? Si queréis, si paséis por Benidorm, podéis visitar nuestro centro y os mostramos esto in situ cuando lo deseéis. Gracias.